libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Vamos a compartir allí bien. Si lo hemos encontrado, mi hermano, vamos a leer la palabra del Señor así como está escrita. Dice el versículo 3, segunda de Timoteo 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dios pueda bendecir a su amada esta noche, pueda bendecirnos por medio de su palabra. Va a llegar un momento en el cual las intenciones del corazón serán mucho más valiosas que nuestras obras. Hoy, en este plano que nosotros vivimos, nuestra mirada está puesta en las cosas externas, en las cosas que se pueden ver y que se pueden apreciar. Pero llegará un momento cuando todos estemos frente al Señor, o cada uno de nosotros esté frente al Señor, donde serán mucho más importantes las intenciones de nuestro corazón que incluso cada una de nuestras obras. Tendrá mucho mayor relevancia aquellas cosas que nosotros no podemos ver y que durante todo nuestro trayecto, durante todo nuestro caminar, el Señor los pudo apreciar. Que son las motivaciones, las cosas que nos mueven, las cosas que nos impulsan a hacer todo lo que nosotros hacemos. En el año 1988, en los Juegos Olímpicos de Seúl, un hombre llamado Benjamin Sinclair, el más conocido como Ben Johnson, ganó los 100 metros planos y obtuvo la medalla de oro. Luego de haber ganado aquella competencia, se comprobó que este hombre había consumido anabólicos para mejorar su rendimiento. Se había obtenido un triunfo a través de jugar o competir de una forma ilegítima. Se había saltado las reglas que estaban establecidas, y no fue la única vez, sino que este hombre tuvo una trayectoria siempre ligada al consumo de estupefacientes y de anabólicos para mejorar su rendimiento. Finalmente, la Federación de Atletismo de Canadá, en un momento determinado, le quita las medallas que había tenido, un récord olímpico que había ganado, y el ministro de la época lo declara como una persona que es una desgracia, era una desgracia para Canadá, para su país. Incluso le sugirió en un momento que podía regresar a su país de origen, que era Jamaica, y mejor que compitiera por Jamaica. Este hombre fue prohibido, se le prohibió poder competir en cualquier tipo de competencia a nivel mundial por causa de transgredir constantemente las reglas. Y es verdad que cuando nosotros nos saltamos las reglas, las transgredimos, puede darnos ciertos logros momentáneos o ciertas satisfacciones. Pero
a la larga acarrean vergüenza y desilusión. La Biblia nos dice en otro pasaje, o este mismo pasaje nos dice en otra versión, que el atleta no recibe el premio sino lucha de acuerdo con las reglas que están establecidas. Además, si alguien compite hasta en los juegos, no es coronado a menos que haya competido de acuerdo con las reglas. En una oportunidad, un hombre vino corriendo, dice la Biblia, donde estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos, y tenía una inquietud en su corazón. Le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él tenía ese deseo, a pesar de que vivía una vida moralista, cumplía con los mandamientos que decían relación con su prójimo, tenía una buena relación con sus padres, honraba a sus padres, posiblemente hacía todo lo que tiene que ver con los mandamientos que dicen relación con el prójimo, pero él sabía, a pesar de eso, que no poseía la vida eterna, o que no estaba tan seguro de que tenía la vida eterna. Entonces se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, que conocía su corazón, le dice: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Este hombre, a pesar de que era un buen candidato para el Evangelio, porque hacía muchas cosas buenas, tenía un Dios en su corazón, que era la riqueza, y no estaba dispuesto a dejarlo, por lo que él consideraba quizás algo extremista, como vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Jesús no estaba interesado en las riquezas de este hombre, sino sabía que las riquezas representaban un Dios para él en su corazón. Y él no quería ser compartido en el corazón de esta persona. Por lo tanto, cuando los discípulos de Jesús escuchan estas palabras, les dicen, quizás un poco atemorizado a Jesús: entonces, ¿quién puede ser salvo? Esto es difícil. Esta persona que tenía ciertas cosas buenas, ciertas cualidades que son rescatables, no era un candidato apropiado para el Evangelio. Entonces, ¿quién? Jesús les dice que para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y luego le pregunta Pedro, en el capítulo 19, versículo 27 de Mateo, siguiendo esta misma historia. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Nosotros tenemos muchas veces esa misma inquietud que expresaron los discípulos a Jesús en un momento. ¿Y nosotros qué vamos a obtener? Porque bien nos dice la Escritura que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y nosotros no estamos pensando siempre en las cosas eternas. La mayor parte del tiempo nuestra mente y nuestro corazón está fijado en las cosas de esta vida. Y nos hacemos esa misma pregunta: ¿qué vamos a obtener nosotros? ¿Cuál será nuestra recompensa? Jesús le dijo a sus discípulos: no hay nadie que haya dejado todo por seguirlo a Él y que quede desamparado, que quede desprovisto de la gracia, del favor de Dios en su vida. Y nosotros damos testimonio de aquello, que ninguno de nosotros o ninguna persona que se ha entregado de lleno, de todo corazón al Señor,
se ha visto desamparado por Él. Porque Él no nos ha mentido nunca. Él no puede mentir. Y no ha dejado a ninguno de sus hijos desamparado. Pero como nuestra mirada está constantemente puesta en esta vida y las cosas que tienen que ver con esta vida, se nos olvida que Dios ha establecido un día para que los hombres mueran y después de esto el juicio. Un día tendremos que comparecer todos nosotros delante de Dios. Indistintamente, todo ser humano tendrá que comparecer delante de Dios. Nosotros, quienes hemos rendido nuestra vida a Cristo, no vendremos a condenación, no hay una sentencia condenatoria para nosotros, porque hemos pasado de muerte a vida. Nosotros fuimos juzgados, eso es lo que enseña la Biblia, fuimos juzgados, fuimos hallados culpables y la paga de nuestra transgresión fue puesta sobre Jesús en la cruz. Él llevó nuestro pecado, llevó nuestro dolor, nuestra tristeza, Él llevó nuestras angustias, nuestras enfermedades, como lo dice la Escritura. La paga de nuestro pecado fue sobre Él. Por lo tanto, nosotros no tendremos que venir a un juicio condenatorio. Lo dijo el Señor Jesucristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, tiene. En el momento que la persona creyó, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros no iremos al juicio del gran trono blanco, que será donde vayan aquellos que mueran sin Cristo. Nosotros iremos a lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no es para condenarnos, sino más bien será un tribunal donde cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Un día el Señor recompensará a cada creyente de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. El Señor a nosotros ya nos perdonó. No tenemos esa culpa en nosotros porque fuimos lavados, fuimos comprados y le pertenecemos a Él. Por lo tanto, bien dice el salmista que así como está lejos el oriente del occidente, el Señor un día hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Las alejó. Esa expresión que usa el salmista tiene que ver con que el oriente del occidente en ninguna parte se topan. No es como cuando una persona va caminando hacia el norte y llega al polo norte y atraviesa el polo norte y llega al polo sur. Pero una persona que camina hacia el occidente nunca se topa con el oriente. Siempre será hacia el occidente y caminará hacia el occidente, mostrándonos que entre el oriente y el occidente hay una distancia infinita. Y así fueron arrojados delante de nosotros nuestras transgresiones, nuestros pecados. La Biblia dice que Él nunca tendrá memoria de nuestros pecados. El Señor los borró completamente. Así es. Por lo tanto, nosotros no tendremos que ir al tribunal o al juicio del gran trono blanco, sino más bien, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La medida del juicio en el tribunal de Cristo será en base al servicio que nosotros hicimos para Dios desde el día que nacimos de nuevo. La palabra tribunal se tradujo de una palabra bema, la palabra griega bema, que era un peldaño, un escalón. Es como los carpinteros le llaman una contrahuella. Era un lugar donde se subía a un podio
y después con el tiempo vino a significar el podio mismo, donde se galardonaba a alguien, donde se daba algún discurso, donde se presidía algo. Pero hay dos cosas que serán examinadas por Jesús en el tribunal de Cristo, porque el nombre lo dice, el tribunal será Cristo quien juzgará allí todas las cosas. Las motivaciones que impulsaron nuestras obras, porque a Dios no solamente le interesa lo que nosotros hacemos, sino las motivaciones por las que hacemos las cosas. Por eso les decía que va a llegar un momento en el cual nuestras motivaciones serán más importantes que las obras mismas, porque todas aquellas cosas serán probadas por fuego. Y en segundo lugar será la fidelidad de aquello que Dios nos concedió, ya sea el tiempo, los recursos, nuestra familia, todo lo que nosotros tenemos. También daremos cuenta al Señor de todas aquellas cosas. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, usted me puede acompañar allí en su Biblia. El apóstol Pablo está hablando de este evento, del tribunal de Cristo. Y empieza diciendo en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ellos, los apóstoles, tenían la responsabilidad de poner o de echar el fundamento de la fe, donde cada cristiano debía sobreedificar, donde debía construir. Dice el apóstol que el fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento que ese, el cual es Jesucristo. Pero cada uno debe tener cuidado cómo sobreedifica sobre ese fundamento, cómo construimos sobre ese fundamento. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad que cualquiera que oye sus palabras o las enseñanzas que Él había transmitido y las hace, Él le comparaba a un hombre prudente, a un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Y dice que descendieron lluvias, vinieron adversidades, vientos, vinieron dificultades y esa casa no cayó porque estaba edificada sobre un lugar firme. Pero cuando uno oye la palabra, dice, pero aquel que oye y no hace, él le comparó a un hombre insensato, a una persona insensata que edifica su casa. El apóstol Pablo está hablando de esa edificación, que edifica su casa sobre un lugar no firme, sobre la arena. Vienen entonces las mismas dificultades que al otro, pero el resultado es diferente por la construcción, por cómo sobreedificó. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de poner en práctica las enseñanzas que cada día recibimos de la palabra del Señor. Siempre nosotros estamos bajo la guía de su palabra. Dios nos está hablando constantemente de una o de otra forma, y el resultado de nuestro carácter tiene que ver con la aplicación de esas enseñanzas que constantemente nos da el Señor. Volviendo a 1 Corintios 3, en el versículo 12, dice la Escritura: y si sobre este fundamento, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí hay 6 elementos que usa la Escritura para referirse a las obras
que hacemos nosotros en Cristo después que nacimos de nuevo. 3 representan obras con motivaciones correctas, con razones válidas, que son el oro, la plata y la piedra preciosa, cosas que no se ven afectadas cuando son puestas en el fuego, no les pasa nada. Por eso dice, hablando de esas cosas, dice el libro de Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando dice la Escritura, todo lo que hagáis, encierra toda nuestra vida. Todo lo que hagáis, todos los aspectos de nuestra vida, nuestro trabajo, cualquiera que sea, con supervisores complicados, déspotas, con personas malhumoradas, todo lo que nosotros hagamos, dice que debemos hacerlo como para el Señor. En nuestros estudios, sin hacer trampa, en nuestra vida cotidiana, todo lo que hagáis, dice, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Los otros tres elementos que nombra 1 Corintios 3:12 tienen que ver con motivaciones incorrectas que representan la madera, heno o hojarasca, cosas que cuando son puestas en el fuego se queman, desaparecen, no permanecen. Cada una de ellas pueden ser buenas, incluso aceptables en sí misma, pero pueden estar impulsadas por motivos incorrectos. Eso es lo que nos dice la Escritura, que nosotros debemos poner bajo el escrutinio del Espíritu Santo todas las cosas que hagamos, aun cuando nos parezcan buenas a nuestros ojos, porque pueden haber allí motivaciones incorrectas. Aquí vamos a ver un ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Fíjese usted que no está diciendo la Escritura que predican otro evangelio o un mensaje distorsionado, sino que está diciendo que algunos predican a Cristo, pero lo hacen con motivaciones incorrectas. Lo hacen por envidia y contienda. ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de disgusto producido al ver quizás la prosperidad de otro, el reconocimiento de otro. Pero nos dice la Escritura que algunos predican a Cristo, predican el Evangelio, pero lo hacen por motivaciones incorrectas. Ahora uno se pregunta por qué alguien podría predicar el Evangelio, porque nosotros, cuando alguien está predicando el Evangelio, nosotros no tenemos la capacidad de ver la intención del que predica. Pero Dios sí. Y Dios le da importancia a aquello que se hace, ya sea con motivaciones correctas o incorrectas. Pero fíjese lo que dice el apóstol en este pasaje. Pero otros de buena voluntad. Los unos, hablando de los que predican por envidia y contienda, anuncian a Cristo por contención, por peleas, por disgusto, por confrontación, ya sea para confrontar al que está mal o por confrontación con otros que están predicando. No sinceramente pensando añadir aflicción a mis presiones, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio.
¿Qué pues? Pregunta, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Pablo dice, hay algunos que están predicando el evangelio con motivaciones incorrectas, por envidia, por contienda, por contención. Pero aún así dice, como nosotros no podemos ver las intenciones, yo me gozo porque el evangelio es predicado de todas maneras. Pero nosotros tenemos que tener conciencia que un día nos presentaremos delante del Señor en su tribunal y allí serán expuestas nuestras intenciones. No solamente las obras, nuestras intenciones quedarán expuestas allí. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Qué nos motivó? ¿Qué nos movía a hacer lo que hacíamos? Quizás aquí para muchos no tenga mucha importancia eso, pero un día quedaremos expuestos delante del Señor. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Entonces nosotros debemos siempre preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, aun cuando parezca bueno. ¿Qué nos motiva? ¿Hay un amor genuino hacia el perdido, hacia el necesitado? ¿O nos movemos por rivalidad, por contención, por cualquier otra cosa que representa una motivación incorrecta? El versículo 14 nos dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, está hablando de esos hechos, de todo lo que nosotros hicimos desde que nacimos de nuevo, entonces recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Claramente nos dice la Escritura que aquí no está en juego la salvación, sino las recompensas que vamos a obtener, que muchas se van a quemar y algunos no tendrán ninguna recompensa. Hay un riesgo de perder nuestra recompensa, ya que Dios va a juzgar nuestros impulsos, nuestras motivaciones. Las va a examinar y la actitud del corazón, como les decía, y las motivaciones van a ser más importantes que la obra misma. El Señor Jesucristo también lo enseñó así. El mismo apóstol Pablo dice en una oportunidad, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si tengo ciencia, si doy mi cuerpo para ser quemado, si hago cualquier cosa y mi motivación no es el amor, entonces no sirve de nada. No sirve de nada para cuando nuestras obras sean pesadas delante del Señor. Quizás aquí eso puede beneficiar a muchos, pero delante del Señor no tiene ningún sentido. Por eso dice el apóstol Pablo, si yo no tengo amor en todas aquellas cosas que pudiera hacer, de nada me sirve. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 1, el Señor Jesucristo se lo había enseñado ya a sus discípulos, la importancia que tenían las motivaciones. Y nosotros debemos poner también cuidado en estas cosas. Dijo el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuídense si lo que hacen lo hacen para que las personas los vean. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra recompensa significa paga por un servicio, o significa también un salario, algo que se nos va a dar.
Y estos pasajes que leímos recién de Mateo 6, en la Biblia en lenguaje sencillo se leen así: cuando ustedes hagan una buena acción, no la anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios, su Padre, no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas. Y yo diría, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, ni en YouTube, ni en los lugares por donde pasa la gente, ni en los muros. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto, y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. ¿Se fijan ustedes que aquí en estos pasajes Jesús no está recriminando la obra en sí? Jesús no está diciendo que es malo dar limosna o que debemos retraernos de hacerlo, sino más bien la forma en la que lo hacemos y las motivaciones que nos mueven a dar o ayudar a alguien. En el versículo 5 les habla de la oración: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. De nuevo, Jesús estaba confrontando a los fariseos en ese momento, porque ellos amaban hacer todas estas cosas para ser vistos de los hombres. Jesús no tiene problema ni con las limosnas ni con la oración. Jesús más adelante le habla del ayuno. Incluso cuando ustedes ayunen, le dicen: no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Ponen cara de sufridos. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La gente hablaba bien de ellos, y la gente hablará bien de aquellos que oran mucho y exponen todo lo que hacen. La gente también los alabará. La gente hablará bien de nosotros si saben que oramos mucho, si ayunamos mucho y si ayudamos mucho a los quienes necesitan. La gente va a hablar bien de nosotros, pero eso va a ser todo lo que vamos a obtener. Porque el Señor no nos dará ninguna recompensa, porque la recompensa que buscamos ya la obtuvimos. La gente habló bien de nosotros, tuvimos el reconocimiento de las personas. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y de nuevo dice: tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Cuando ustedes ayunen, dice la Biblia en lenguaje sencillo, peínense bien y lávense la cara, para que la gente no se dé cuenta de que están ayunando. No pongan cara de sufridos, sino que la gente no se entere. Todas estas cosas Jesús nos dice aquí que quedarán sin recompensa si nosotros las hacemos con una motivación incorrecta. Ahora, esa palabra que dice aquí Jesús, que te recompensará en público, no es algo literal, sino es algo evidente, porque la honra, cuando Dios quiere honrar a alguien, también lo hace en público. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, la mano de Dios en la vida de alguien se hace notoria, todos la pueden ver, es público. Todos pueden ver algo especial en un hombre o en una mujer de Dios, es notorio. Por lo tanto, la recompensa en público no tiene que ver con algo literal. Incluso cuando los mismos discípulos le preguntan a Jesús, y Jesús en su respuesta le dice que el que haya dejado todo recibirá 100 veces más, tampoco es algo literal como lo han tomado los falsos de la prosperidad. Es algo literal, pero donde vaya un cristiano
tendrá una hermana, tendrá un hermano, tendrá un padre, tendrá una madre que está orando por él, tendrá una casa allí en diferentes lugares donde Dios lo pueda llevar. Entonces, delante de Dios, todas estas cosas son buenas, pero por sobre todas las cosas, al Señor le interesa la motivación por lo que hacemos. Y es importante aquello, debemos preocuparnos nosotros, qué son las cosas que me motivan a mí, cuál es el motor que impulsa mis acciones. Es por sentirme bien, es por sentirme reconocido, es para que hablen bien de mí, es para competir con otro. Me mueve el celo, hay envidia en mí, todas aquellas cosas que en nuestro fuero interno nosotros las podemos detectar, porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y podemos detectar todas aquellas cosas que de repente empiezan a aparecer y nos motivan a hacer las cosas. Dios nos pueda guardar, no pongamos solamente la mirada en las cosas que hacemos, en las obras, a pesar de que puedan parecer buenas, sino preocupémonos también por aquellas cosas que un día saldrán a la luz, porque bien dijo el Señor, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, no hay nada escondido que no haya de salir a la luz, y en aquel día nuestras motivaciones saldrán a flote y muchas de ellas quizás nos avergüencen a nosotros. Tengamos que salir así, avergonzados, sin ninguna recompensa. Dios bendiga a su amada. Invito a mis hermanos a dar gracias al Señor por su palabra.